Hola, ¿qué tal? Mis queridas y queridos alumnos, espero que estén muy bien. Hoy nos toca estudiar el pensamiento de uno de mis filósofos favoritos, a decir verdad, que es Michel Foucault. Él era francés, era un filósofo francés muy reconocido, es una de las grandes figuras del pensamiento del siglo XX, y sin lugar a duda también una figura complejísima. Para mencionar cosas de Foucault, Foucault era todo un personaje, llegó a ser catedrático del Collège de France, que es, por así decirlo, una institución más prestigiosa de Francia. Y bueno, Foucault siempre fue un pensador muy a la par de lo que hacía. No era, por así decirlo, él era activista, él era homosexual y él siempre luchó por los derechos de las minorías, siempre tuvo este activismo político muy fuerte, ¿no? Entonces es un pensamiento que refleja muy bien su lucha interna, ¿no? Y en ese sentido Foucault es un pensador admirable y un pensador al cual siempre hay que remitirse y al que es imposible remitirse, ¿no? Es un pensador también incansable en el sentido de que habla mucho de filosofía política, mucho de cuestiones sociales, de crítica a la sociedad, pero también habla de otro tipo de corrientes filosóficas como la hermenéutica, eh, hace, por así decirlo, esta arqueología o genealogía que es algo muy de él y es algo muy complejo. Pero bueno, el punto es que estudiara, bueno, esta pequeña pizca que puede ser un insulto al pensamiento de Foucault, por verlo tan somero, todo lo que les voy a dar y todo lo que vamos a estudiar es, a fin de cuentas, herramientas para poder leer a Foucault. Esto, a decir verdad, y bueno, como todo eso, o sea, no, en filosofía no es que haya una última palabra, siempre hay interpretaciones por venir, ¿no? Entonces, estoy tratándole de dar la interpretación más consistente de un pensamiento muy complejo y una interpretación que les permita acercarse a una obra vasta y compleja. Entonces, sin más preámbulo, eh, recuerden el hilo conductor que hemos seguido, que es, bueno, ¿por qué política? Y a partir de ahí los filósofos que hemos visto, como fue Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y John Locke, presuponían, tratando de responder a esa pregunta, por ejemplo, conceptos como el estado de naturaleza y por ende en qué consiste la naturaleza humana, por qué un contrato social, cómo nos organizábamos. Y bueno, digamos que para Foucault eso no es que no sea importante, más bien Foucault y estudiar a Foucault presupone todo eso, ¿no? Por decirlo rápidamente, bueno, ustedes ya pudieron haber hecho el screenshot del, del pintarrón. A ver, en Foucault, la cuestión primordial o una de las cuestiones primordiales que vamos a estudiar es la noción de poder. Y bueno, ahorita no está aquí, pero vamos a ver también la noción de biopoder, ¿no? Para Foucault, a ver, la noción de razón ha sido muy importante en los tres filósofos que hemos visto, en Hobbes, Rousseau y Locke, ¿ok? La racionalidad, por así decirlo, tiene diferentes matices en los tres filósofos que les mencioné, pero en Foucault, por así decirlo, a grosso modo, muy a grosso modo, si por ejemplo vemos este tipo de conceptos como es el conocimiento, el poder y el orden, a través de un tratamiento racional, por así decirlo, o de una sistematicidad de la razón, conocemos, o la teoría del conocimiento es para clasificar cosas, ¿no? Por así decirlo, podemos conocer un objeto de variadas maneras, pero a fin de cuentas conocemos para clasificar. Y eso es un poco faltarle al respeto a los objetos que conocemos, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, podemos conocer al ser humano y clasificarlo, pero probablemente la complejidad humana no se baste en la clasificación, por ejemplo, ¿no? La cuestión del poder margina y la cuestión del orden hace que se controle la sociedad. Hay una cuestión de control y de ordenamiento al seno de la sociedad. Ahora bien, esta cuestión de la marginalización, del control y de la clasificación son inherentes a la racionalidad, ¿ok? En este sentido, la racionalidad adquiere facetas como la ciencia. A ver, esto es muy científico. A ver, gente de ingeniería, gente que va a ir a estudiar eso, eh, por así decirlo, la ciencia clasifica.
¿no? O sea, a fin de cuentas el método científico es, en cierta manera, atemporal, en el sentido de que trata de siempre funcionar, ¿ok? Entonces, este carácter sistémico, del sistema, de la ciencia y del derecho, y el derecho también es, en cierta manera, una forma de someter y controlar, ¿no? O sea, tenemos derechos en función, en la medida en que nos sometemos al contrato social, que es algo que vamos a ver. Entonces, bueno, el punto es que siempre hay una norma o una normalización que subsume, que abarca todas las cuestiones y todas las facetas de la vida política, ¿ok? Por así decirlo, hay una hegemonía, ¿ok? Hegemonía es una palabra muy buena para ejemplificar eso, la hegemonía del poder, ¿ok? Nada escapa al poder en Foucault. Ahora bien, ¿qué es el poder? ¿Ok? También a grosso modo, y bueno, ustedes lo leerán en este libro que se llama Historia de la Sexualidad, el volumen 1, que es La Voluntad de Saber. Bueno, la noción de poder está en toda la obra de Foucault, ¿no? Pero bueno, van a leer ciertas partes de ahí y muy a grosso modo podemos decir que el poder es una capacidad de intervenir y cambiar la realidad. Pero ojo, la realidad es muy compleja y el poder es muy complejo. No es algo, por así decirlo, que se basta así de simple, ¿no? Ahora bien, muy a grosso modo, eh, en cuestiones de esto que les comentaba, de esta hegemonía, siempre hay discursos y prácticas sociales. No es que el poder, el orden y el conocimiento se den aparte del discurso o de ciertas prácticas sociales. Digamos que los discursos y las prácticas sociales concretizan todo esto, ¿no? Estos discursos y prácticas sociales, junto con estos sistemas de valores, imponen una verdad, ¿ok? La verdad no es, por así decirlo, algo tan vacuo y simple como 2 más 2 es 4. Las verdades son complejas y en este sentido Foucaultiano, las verdades son escurridizas, cambian, ¿ok? Son sobre todo impuestas y si cambian y son escurridizas, estos sistemas de valores también son escurridizos, ¿ok? Esto puede parecer muy complejo, pero imaginen, por ejemplo, todo lo que ha pasado en el desarrollo de, no sé, en los últimos 50 años de la política, por así decirlo, el papel creciente que la mujer ha tenido y que, bueno, a mi parecer es algo que era necesario desde hace muchísimo tiempo, pero digamos que, por ejemplo, el discurso dominante era que las mujeres no podían votar, por ejemplo, ¿no? Y después ha sido que pueden votar, ¿no? Un discurso dominante era, por ejemplo, que era, por así decirlo, penado ser homosexual, ¿no? Ahora no, ahora digamos que se lucha por los derechos de las diferentes prácticas sexuales que uno quiera tener. Siempre hay imposición de verdad, ¿ok? Y a ver, no es que haya unas mejores que las otras, ¿no? Siempre hay esta imposición. Eh, Ahora bien, esta imposición de la verdad ordena lo real, como vemos allá. Y estas, por así decirlo, estos discursos siempre llevan en su seno relaciones de poder. Las relaciones de poder están intrínsecas en todo movimiento social, en todo movimiento político. El poder, por así decirlo, es como si ustedes, por así decirlo, pudieran, no sé, voy a poner una metáfora muy sosa, es como el aire, o sea, o como la respiración, uno es inconsciente de eso, no estás respirando y no te das cuenta, uno vive en relaciones de poder. Por ejemplo, yo como maestro y ustedes como alumnos ya denota una relación de poder, una relación de pareja, una relación de padres. Siempre hay relaciones de poder como ciudadanos, con el gobierno, en todos lados hay relaciones de poder, inclusive con las amistades que parecieran ser las más horizontales. ¿Ok? Ahora bien, dentro de estos discursos no es que el discurso sea autónomo, no es como que sea algo separado de la realidad, ¿no? Estos discursos adquieren su concreción, o bueno, todo el poder adquiere su concreción en el discurso y más precisamente en las instituciones. Todo hay es institución, a ver, también sin tapujos, ¿no? A ver, la iglesia es una institución, la escuela es una institución, la familia es una institución. Las instituciones son fábricas productoras de la verdad, fábricas de estas verdades escurridizas, ¿ok? Y en este sentido, la sociedad, a ver, muy a grosso modo, también es, por así decirlo, una red institucional. Todo es institución, todo son imposiciones de verdad y relaciones de poder. En este sentido, el poder fija la verdad y los discursos nunca son neutrales. No es como que haya una verdad neutral, ¿no? No es como una racionalidad neutral. Eso no existe, ¿ok? Siempre hay
una intención de fondo, aunque no parezca tan obvia, ¿ok? Bueno, continuando con lo que exponíamos, a ver, recuerden lo que les había comentado de, bueno, esto es otra parte del esquema, lo que veíamos de que la razón implicaba cierta clasificación del conocimiento, cierto poder y marginalización y cierto control y orden. La pregunta es, ¿qué es lo que marginalizamos? ¿Qué es lo que donde el poder se impone? ¿Qué es lo que somete el poder, ¿no? ¿Qué es lo que clasifica el conocimiento? Bueno, Foucault pondrá a lo largo de su obra todos esos ejemplos, la cuestión de la locura, la cuestión de los prisioneros, lo aborda en Vigilar y Castigar, la cuestión de la pobreza, la cuestión de la sexualidad, que es el libro que les decía, que son 3 tomos, la cuestión de los enfermos, y más específicamente lo de los leprosos, y bueno, sin ahondar mucho en ello, porque bueno, como les decía, abarca mucho de la obra de Foucault. La cuestión es que lo que les decía, la racionalidad, la razón, la parte sistémica, la ciencia, ese tipo de conceptos, lo que hacen es precisamente someter a ello, someter a todas estas partes marginadas. A ver, podríamos decir muy a grosso modo que loco es aquel que no es racional. Todo lo que es distinto de la razón es repelido por esta, ¿ok? Ahora bien, bajo este discurso se dice que la ciencia humaniza, se dice que la razón humaniza, ¿ok? Pero aquí pongo en humanizar entre comillas porque es lo que critica Foucault. A ver, todo esto pareciera humanizar a esto o pareciera que esto necesitaría ser humanizado, pero en realidad lo que hacen estos elementos es cosificar, ¿ok? Cosificar a todo lo que es marginado. Toda esta línea implica control y normalización. La pregunta es ¿qué es lo normal? Si ustedes se preguntan en su vida por qué lo normal es lo normal, pues bueno, aquí hay ciertas respuestas o ciertos atisbos a eso. ¿Por qué lo normal es casarte y tener una familia? ¿Por qué lo normal es, no sé, cualquier cosa que esté en su vida y cualquier cosa que piensen que es normal? No es como de agrapa, ¿ok? Tiene de fondo esta crítica que Foucault hace explícita. En este sentido, el poder se cuenta su historia, ¿no? A ver, desde los monarcas y en esta historia de Luis XVI, en el que hace lo que se conoce como el gran encierro, en el que pone a todos los pobres a trabajar y los que no, pues son los más locos y son por así decirlo, son los peores de los peores, es con el fin de humanizar. A ver, el poder se cuenta su propia historia. Lo hacemos con el afán de humanizar, pero en realidad estamos cosificando. Esa es la crítica que Foucault pone de fondo. Y bueno, someterse al contrato es eso, someterse, que de hecho uno no se somete, ya en ese sentido muy profundo, el contrato te absorbe, ¿no? A ver, también un ejemplo muy burdo, los que ya tengan IFE, vean su IFE. Es una manera de control, es una manera de identificarte, ¿ok? ¿Quiénes son los marginalizados? Los que no son reconocidos como ciudadanos, por ejemplo. Ahora bien, es la parte, siguiendo toda esta lógica y esta crítica de Foucault, no se puede humanizar sin control, y esa es la cuestión, ¿ok? O no se puede cosificar sin control. Toda esta cuestión tiene que ver mucho con la ciencia, por ejemplo, ¿ok? Y con el derecho, como veíamos anteriormente. Ahora bien, la cuestión del biopoder. El biopoder, con toda la lógica que vamos siguiendo hablando, es la administración de los cuerpos y de la vida, es la interferencia en todos los sustratos de la vida. Recuerden, por ejemplo, Thomas Hobbes, el soberano, tenía el poder de la muerte, en cierta manera. Podía decidir quién vivía y quién moría. Podía tener jurisdicción en la supervivencia de sus súbditos, ¿ok? Eso presupone que él tiene poder sobre la muerte. Las personas que morían en el cadalso, cada vez que, por así decirlo, se daba como un recordatorio a las personas del pueblo de que, bueno, si haces esto malo te va a pasar eso, y los ahorcaban, pues bueno, eso es poder sobre la muerte. Ahora se tiene poder sobre la vida, ¿no? Poder sobre la vida en muchas esferas y en muchas dimensiones. A ver, por ejemplo, podemos distinguir a grosso modo 2 características del biopoder. Así tal cual, de anato como anatomía, anatomopolítica del cuerpo humano, y la segunda son los mecanismos de control de la biopolítica de la población. Esta anatomopolítica considera precisamente al cuerpo como un útil, como una cosa, como algo que está cosificado,
y como una máquina. A ver, un ejemplo muy sutil podría ser las campañas de belleza en lo que, a ver, muy tontamente, por ejemplo, se dice que lo bello debe ser una mujer rubia de ojos azules, por ejemplo, ¿no? A ver, todas las mujeres rubias de ojos azules son bellas, pero son un molde, son tratadas como máquinas, son tratadas como mera cosa. Y es como ver, más bien, la publicidad de ver lo que hay en los ojos, por ponerlo metafóricamente, ¿no? Y la segunda parte son los mecanismos de control o la biopolítica de la población, que esto tiene que ver más con la cuestión de cuerpo y especie. Todas las cuestiones, por ejemplo, de natalidad, de mortalidad, del nivel de salud. A ver, por ejemplo, esas reformas en donde, por ejemplo, no puedes tener más de tantos hijos o no puedes tener derecho a seguro si no tienes esto o aquello. Todos esos son mecanismos de poder sobre la vida, son cosas de biopolítica, ¿ok? Ahora bien, eh, en este sentido puedo introducir otro concepto Foucaultiano que es la macrofísica del poder. La microfísica del poder nos dice que mientras más pequeño sea lo que controles, más puedes controlar a gran escala. Si puedes controlar un cuerpo humano, puedes controlar a la especie, por así decirlo. Por eso introduzco este término, ¿ok? La microfísica del poder es esa capacidad muy sinuosa, no sinuosa, sino muy tajante y muy sutil de poder controlar lo pequeño para ir hacia lo más grande, hacia la escala, ¿ok? Y finalmente, a ver, una pequeña reflexión, el poder no se tiene, no es como que nosotros podamos poseer el poder, porque eso presupone que estamos fuera del poder, ¿no? Y lo poseemos. Y cuando mucho, el poder nos tiene, el poder nos posee. No se trata de que los políticos sean una gavilla de malvados que están afuera del poder y lo usen en contra de nosotros. Los políticos inclusive están incrustados en el poder, ¿ok? Todo este sistema se retransforma, transmuta de cierta manera para que el poder se siga ejerciendo. El poder exige resistencia. El poder es poder porque hay resistencia, porque hay algo que someter, ¿ok? Es una reflexión muy honda, es un tema muy complejo que, bueno, ya lo vamos a dejar hasta ahí. Y bueno, espero que cualquier duda pues la pregunten y cuídense mucho.